Felipe. Perdón, Eduardo, se termina un gobierno, comienza otro. Sí. Y Ciudadano Inteligente hizo la pega y estableció cuáles de las promesas que el presidente Sebastián Piñera prometió, finalmente cumplió. O se han cumplido o se están por cumplir. A ver. Pongan atención a la siguiente gráfica para que vayamos a los grandes números que tanto nos gustan a nosotros acá en Así Somos. presidente. 61% de las promesas según Ciudadano Inteligente se han cumplido. Según el gobierno, un 92%. O sea, hay una diferencia importante. Respecto a las promesas que requieren aprobación del Senado, 21% tiene cero nivel de cumplimiento. Cero nivel de cumplimiento. Cero. 49% aún está en tramitación y 30% son ley de la República. De un total de 584 proyectos enviados al Congreso, 32% de los proyectos tenía como objetivo cumplir la agenda programática. El 68% restante son 397 proyectos. O sea, por lo menos de proyecto el gobierno no se quedó. Ahora, que se hayan aprobado, ese es otro tema. Esto es un mérito sabiendo que los partidos políticos no han apoyado totalmente al presidente. No han actuado en bloque apoyando en todo al presidente. Entonces, yo creo que también no depende ha sido todo, es todo un mérito No que se haya depende aprobado el solo de él. 60%. Sin embargo, hay que recordar Grande que presidente. Chile tiene un régimen presidencialista, donde el Congreso Nacional tiene la posibilidad a través de mociones parlamentarias de presentar proyectos de ley, pero que en buen chileno valen callampa si es que no tienes el respaldo del Ejecutivo. Y el Ejecutivo también tiene, por supuesto, iniciativa de ley, y cuando es del Ejecutivo lo más probable es que ese proyecto vaya bien. Sin embargo, lo que mucho se critica, y acá lo hemos hablado muchas veces en este programa, que, oye, todos los gobiernos prometen y no todos cumplen. Puede ser, pero cada vez más el ciudadano exige que quien promete finalmente se cumpla. Porque también hay mucha trampa en esto, donde los gobiernos prometen algo, pero saben que no tienen los votos. Y al no tener los votos, va a ser prácticamente imposible que ese proyecto de ley se transforme en ley de la República. Mariana. Felipe, yo creo que también tiene que ver con que crean muchas expectativas en la gente y después, claro, no las cumplen. Pero ¿no será que a Piñera igual le jugó en contra el tema del terremoto? Empezar a hacer cargo de esto y de repente destinó platas para eso y no para otras Qué buena cosas. pregunta, porque ahí habría otra que es como se hizo cargo completamente, cuánto quedó pendiente también. Pues entonces, en varios años. Puede ser, pero pero siempre hay ese riesgo. Puede haber un terremoto, puede haber una recesión, puede haber un cambio violento en el ciclo económico. Pero recordemos que la algo. economía del 2009, tal cual como se dijo ahora, terminando el 2009, principiando el 2010, que se generó toda una polémica en los últimos días, venía decreciendo. Sin embargo, todos sabían que el ciclo económico de este gobierno iba a ser más favorable, más allá de las políticas públicas que tú implementaras. Exacto, con mucho y buen ahorro, digámoslo. O sea, ¿Y es las verdad arcas llenas. ¿Y es verdad que ahora vienen las vacas flacas? Así parece. ¿Y qué posibilidad hay también de que lo que se promete se pueda cumplir en el tramo que tiene, Los 4 años. en los 4 años, que es lo que hablábamos el otro día, que muchas veces no se alcanza? Podrían ser 6. Pero plazo. hay que recordar también que eso lo saben los gobiernos. Los gobiernos saben que tienen muy poco tiempo. Ah, ¿verdad? Y también es verdad, como decía la Mariana, que cuando tú tienes tan poco tiempo, que son solo 4 años, ¿no es verdad? Bueno, viene un terremoto y cuando viene ese terremoto, Hay que hacer claramente, todo lo que tenía. o sea, el gobierno, yo me imagino que números más, números menos, tenía ahí un año perdido. Sí, claro. Claramente. Pero las reglas del juego son igual para todos. Sí, Eso sí que hay que entender. Felipe, ¿y hay algún desglose de, por ejemplo, qué sí cumplieron o qué no cumplieron? O Sí, dónde? hay un desglose por área, por si se quiere, ¿no es verdad? Sí, qué buena pregunta, porque quizás las principales no se cumplieron un montón que no da lo importan mismo. demasiado. Claro. Veamos, por ejemplo, cuáles son las áreas con mayor y menor cumplimiento de este gobierno que termina este día martes. El de mayor cumplimiento, transporte, con un 86%. Cultura y patrimonio, 86%. Turismo, 85%. Pueblos originarios, 31%. Infraestructura y obras públicas, 0%. Cero. Discapacidad, 0%. En obras públicas, por ejemplo, se prometieron leyes sobre concesiones de obras públicas, infraestructura de agua lluvia y sobre política de... ¿Se acuerda del tema de la agua Pero ahí lluvia se que se entendería, anega? po. Y en políticas de concesiones, ninguna se ha presentado, ni un solo proyecto. O sea, acá no es que no se haya aprobado, No se tomó en cuenta. presentó. Y las promesas No sobre importó. política laboral para discapacitados tampoco se han cumplido. Felipe, yo el otro día escuchaba una entrevista con respecto a este tema y entendí que esos 0% se referían a que las soluciones habían ido
por vía directa, no a través del Congreso, que no se había presentado un proyecto de ley para solucionar un tema, sino que lo hacían directamente y por eso no se consideraban. ¿Eso puede ser tan así? Pero sí, a través de decretos y a través de decretos administrativos, puede ser. Como por ejemplo el decreto que apareció publicado el 27 de febrero pasado, donde el presidente cambia una norma y que todos los funcionarios públicos pueden borrar los correos, que está la escoba con eso. Sí. Bueno, puede ser, pero acá, está bien, pero hay ciertas materias que son solo materias de ley. Porque recordemos también que que en un régimen como el nuestro, el presidente de la República tiene injerencia en presupuestos. Claro. El Congreso Nacional no maneja platas. Y esa es la gran diferencia que hay, por ejemplo, con los alcaldes. Muchos dicen, pero los alcaldes en definitiva tienen más poder que los parlamentarios porque los alcaldes manejan plata, manejan presupuestos en sus municipios. Los diputados y los senadores no tienen ninguna injerencia. Y en cuanto a los pueblos originarios, ahí sí que lo hizo mal este gobierno con el conflicto mapuche. ¿O igual de mal que los gobiernos anteriores? ¿Cómo lo ves? Yo creo que igual de mal. Mientras se intente buscar con una comunidad por aquí, con otra comunidad por allá, yo creo que lo primero que tiene que hacer un gobierno, si es que quiere, si es que tiene la intención real, es llamar a las distintas comunidades. Pero este gobierno fue más represivo, ¿Y la presidenta prometió algo con respecto a eso, los pueblos originarios, o no? ¿Hay alguna...? Las promesas sobre los pueblos originarios, Maca, vienen desde el retorno a la democracia, incluso de antes. Muchos dicen incluso que en la época de la dictadura, en la época de Pinochet, había una mejor relación con el mundo mapuche. Se creó la CONADI. Muchos dicen que la CONADI fue solamente una instancia que solo sirvió para los favores políticos, para la corruptela. Entonces, mientras no haya una... A ver, ¿cuál es el conflicto real que hay? ¿Cuáles son las reivindicaciones que hay? Trabajemos en conjunto y yo creo que esta situación va a seguir igual. ¿Por qué? Porque legítimamente, desde el punto de vista de los pueblos originarios, lo que ellos hacen no es una guerra, es simplemente reivindicar lo que le correspondía a ellos. ¿Pero por mito o es real que el pueblo mapuche es pinochetista? ¿Y la delincuencia? No, yo creo que es un mito. Hay de todo, hay de todo. Hay más. Avancemos, Felipe. Otro de los caballitos de batalla de este gobierno, la delincuencia. Bueno. Vamos a arrancar la puerta giratoria, se le acabó la fiesta a los delincuentes. Bueno, vamos a ver esto respecto a cómo le fue a este gobierno. Fue muy grande acá. La puerta giratoria que se iba a acabar. Sí, vamos a ganarle la batalla a la delincuencia y al narcotráfico. Esto lo dijo el presidente Piñera el 21 de mayo del 2010. Bueno, la verdad es que según la última encuesta urbana de seguridad ciudadana arrojó que en el 2013 la victimización de hogares llegó a un 24,8%. En términos estrictos, bueno, esta encuesta se hizo a 20.000 hogares. El tema de la delincuencia, pero fundamentalmente de la victimización, ha ido cayendo. Sí. Ha ido cayendo. Ahora, siempre en la cifra, porque pareciera que el número siempre es uno. A nosotros siempre nos enseñaron en el colegio que las matemáticas no mienten. Sí, claro. Pero dependiendo del punto de vista que uno lo analice, las cifras siempre son interpretables. Exacto. Y mientras el gobierno dice con el discurso. La victimización ha caído, por ejemplo, el senador electo, diputado actual y ex subsecretario del Interior, Felipe Arbode, dice que no, que de alguna manera hay una manipulación de la cifra, y si bien es cierto la gente no está informando más, tiene que ver con que no confía en el sistema, no necesariamente porque no haya sido víctima. Entonces, por eso digo que va a depender mucho desde el punto de vista que se mire. Pero sabéis que tuvo todo este tiempo, 4 años, para arreglar incluso la ley 20.000, por ejemplo, les doy como que ahí dice narcotráfico y no sé qué, y se encarceló gente por tener apenas unos poquitos de marihuana, y un delincuente que violaba a una persona, un niñito, se iba en libertad inmediatamente. Pero la ley 20.000 nunca fue promesa de campaña. No, puede ser, pero es que dice acabar con el narcotráfico, aclarando las cosas. Lo que pasa es que ahí es donde está el peligro, porque cuando tú hablas que se acaba el tema de la puerta giratoria, bueno, quedó establecido, y ahí están las cifras, que más del 90% de las causas tienen sentencia. Por lo tanto, esas personas van a la cárcel. Lo que pasa es que hay un hacinamiento brutal en las cárceles. No, claro. ¿No es verdad? Entonces, bueno, la realidad es otra. Es muy fácil tirar ciertas frases que de repente cuando tú las tiras y las repites, finalmente se transforman en realidad y no necesariamente es. Bueno, y no hace mucho, ahora 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, una entrevista del hasta hoy ministro del Interior, Andrés Chadwick, diciendo que efectivamente el tema de la delincuencia les había quedado grande. Hizo un mea culpa. Hizo un mea culpa al respecto. Qué difícil. Lo que pasa es que yo quiero saber cómo podemos llegar a tener cifras más adecuadas, o sea, que no sean, que sean transparentes en el fondo, que nos digan, cayó en un 24 y saber que es cierto. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no se puede manejar ese dato de una fuente que no tenga que ver ni con uno ni con el otro lado? Yo, para mí, creo que tiene que ser siempre entidades absolutas y totalmente independientes, que no tengan
ni siquiera un atisbo cercano al Estado, no hablo del gobierno, ni siquiera que sea estatal. ¿Y no la hay? Porque vamos a ver más adelante, a propósito del tema de la pobreza, mira lo que pasó con la CEPAL, y el gobierno no encontró nada mejor que ahora lo haga el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística es un órgano estatal, tiene que haber mayor independencia. Bueno, en fin, vamos con otra área que fue súper compleja para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que fue el tema de la educación. Michelle Bachelet lo tuvo en su primer gobierno con los pingüinos en 2006, los estudiantes secundarios, y Sebastián Piñera con los estudiantes universitarios. Vamos a ver respecto a cuáles fueron las promesas respecto al tema educacional, que fue muy conflictivo. Aquí está el cuadro comparativo. Vamos a sacar adelante, dijo el presidente Sebastián Piñera, el proyecto que promueve la calidad de la educación y crea una nueva institucionalidad educacional. Ya, el mismo que dijo, esto no hay fue nada el 21 de mayo del 2010. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay que decir que para este gobierno el tema de la educación no era prioritario. Comenzó a serlo prioritario a contar de las movilizaciones universitarias. Un año después de eso. Por lo tanto, el CAE, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, que creó el futuro nuevo ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, cuando fue ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, ha hablado de una tasa cercana al 6%. Hubo una reducción de un 2%. Una pelea feroz en el Congreso, donde los dirigentes universitarios decían, se bajó al 2. Perdón, no, era un 6, se bajó un 2. Por eso. Perdón, hay que eliminarlo, el crédito con aval del Estado. ¿Y qué pasó? Bueno, finalmente este gobierno lo redujo. Es decir, todo lo que se avanzó en educación, todo, por cierto, es un mérito de este gobierno. Absolutamente, doy el punto. Pero, tal cual como ocurrió el 2006, el tema educacional en Chile no era prioritario y se transformó en prioridad cuando los estudiantes salieron a la calle. No antes. Claro. O sea, no hubo una capacidad de anticipar el conflicto, que es una de las tantas cosas que se le critica justamente a este gobierno. Y lo alcanzamos a adelantar hace poco rato, el tema de la pobreza. Es como el zapping que aparecía en el la ascensor. pobreza, Felipe. Tenemos al presidente atrás que nos está ayudando. La pobreza, algo muy importante, y también las cifras dieron mucho que hablar. Si es que tienen buena memoria, yo se las voy a refrescar. Vamos con lo siguiente, señor director, cuando usted quiera, por favor. Esto lo dijo el 21 de mayo también del 2010, es decir, en su primer discurso ante el Congreso Pleno. Derrocaremos la pobreza extrema durante nuestro gobierno y sentaremos las bases para erradicar la pobreza al 2018. O sea, ya está de vuelta. Que esto es más difícil. Erradicar la pobreza al 2018. También, lamentablemente, y esto no es una crítica al presidente Piñera, es una crítica que yo al menos hago a todos los gobiernos, es que tú no puedes jugar con la pobreza. Y por una razón muy sencilla. Porque cuando tú hablas del 2018, lamentablemente son 4 años que tú sabes que no vas a estar en el gobierno. Por lo tanto, las políticas públicas que tú puedas hacer va a depender de la crisis interna, va a depender de lo que esté pasando en el mundo. Puede haber un evento catastrófico como un terremoto, donde tú no puedes proyectarte a 8 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente... y además que lamentablemente tú no puedes proyectar 4 años después de tu gobierno, porque todos sabemos que los cambios cada 4 años, hay cambio de ministro, hay cambio de subsecretario, hay cambio de jefe de servicio, hay cambio de política. Muchos dirían, deberían haber políticas de Estado a largo plazo, pero lamentablemente no existe. Y el presidente Piñera, lamentablemente, también lo sabe. Hubo una reducción en la cifra, está la cifra de la CEPAL. Yo no los voy a enredar con números, pero sí les recuerdo que hubo toda una polémica, que se generó toda una polémica respecto a que las cifras habían sido manejadas porque hubo un cambio en una pregunta, por lo tanto la encuesta no podía hacerla relativa con la anterior. Ahora va a ser el INE. Sin embargo, la cifra siguiente respecto al tema de la pobreza se va a dar a conocer en mayo de este año 2014. Vamos a ver cómo es el comportamiento, por lo menos para el gobierno cayó, para otros se mantiene. Esas eran las promesas cumplidas o no cumplidas de este gobierno.